tardes. Vamos a empezar con la unidad ZUNA de economía de la empresa, que es la empresa y el empresario. Esta unidad ZUNA es bastante importante porque va a ser un poco resumen de todo lo que vamos a ver en este curso. El curso tiene 15 unidades didácticas. Vamos a ver si somos capaces de poderlas ver todas. En unos haremos más hincapié, en otras haremos menos. Y espero que, bueno, que os guste y que os atraiga. Economía de la empresa luego os va a servir para bastante de cara a vuestro futuro profesional y de cara al mundo laboral. Bueno, vamos a ver los contenidos. Los contenidos que vamos a tratar en este tema va a ser la empresa. Dentro de la empresa, de este epígrafe 1, vamos a ver el concepto de empresa, que es la definición, la creación de valor, que es bastante importante, cómo se crea valor, los elementos, las funciones y los objetivos de la empresa. Vamos a ver el funcionamiento global de la empresa y las áreas funcionales en las que se divide la empresa. Y por último, pues una parte que es las teorías o visiones del empresario. ¿Vale? Estos van a ser los contenidos, es decir, 3 epígrafes que hacen división de este primer tema. Bueno, pues como actividades iniciales tenemos una serie de actividades que sería conveniente que las hicierais y que me las mandarais a mi correo para que yo las pueda corregir, y es un poco para ver la idea que tenéis de lo que es la economía de la empresa y el empresario, ¿vale? Pasamos ya al primer epígrafe, que es la empresa, y vamos a ver el concepto de empresa. Bueno, hay muchas definiciones de empresa. Esta es una definición larga porque podríamos decir que la empresa es la unidad básica de producción, ¿vale? Con eso es suficiente. Pero vamos a dar una definición nosotros de empresa que tendréis que memorizar y que es mucho más amplia, ¿vale? Define un poco mejor lo que es la empresa. Es una entidad que combina medios materiales, ¿de acuerdo? Los medios materiales pues son las materias primas. Medios financieros, es decir, necesita dinero, esos son los medios financieros. Y humanos, las personas, capital humano, lo más importante. Con el fin de producir, tiene un fin, bienes o servicios que satisfagan unas necesidades y que generen al mismo tiempo un beneficio económico. Es decir, una empresa, si no produjera, no sería tal. O una empresa que no tuviera un fin último, no sería tampoco una empresa. Es decir, tiene un fin y tiene ese fin, esa combinación de recursos financieros, de recursos materiales y recursos humanos, lo que hacen es que se combinan de tal forma que tienen un objetivo, que es conseguir un beneficio económico. Por ejemplo, las fundaciones no tienen ese objetivo de beneficio económico, por eso no son empresas, son fundaciones, ¿vale? Bueno, pues espero que quede claro lo que es la empresa. Es un conjunto, ¿vale? Es una entidad que combina medios materiales, financieros, humanos, con el fin de producir unos bienes y servicios para satisfacer unas necesidades. Acordaos que la economía lo que busca es satisfacer una serie de necesidades que tenemos los seres humanos, y esas necesidades hay que satisfacerla con unos recursos que son escasos, y las necesidades nuestras son ilimitadas, y ahí se produce el conflicto económico de la elección, porque no podemos tener acceso a todo, hay que elegir. Economía es la ciencia de la elección. Ahora estamos en economía de la empresa, hablamos de lo que es una empresa, ¿veis? Se relaciona un poco con lo que es la economía.
y lo que nos hace es que cogemos ahora una entidad que combina y que tiene un fin, que es un beneficio económico. Por eso veremos luego diferentes concepciones de la empresa a lo largo de los tiempos, donde ha cambiado un poco lo que es este fin económico, pero siempre el fin es la maximización de beneficios. Si una empresa no da beneficios, pues entonces la empresa hay que cerrarla. Bueno, las empresas se pueden analizar de distintas perspectivas o dimensiones. Podemos afirmar que la empresa, como antes os he dicho, es la unidad básica de producción. Es un agente económico, ¿vale? Cuando nosotros veíamos en primero de bachillerato, los que hayáis cursado economía, pues decíamos, o los que no habéis cursado primero de bachillerato de economía, sí que a lo mejor visteis en cuarto y visteis lo que eran los agentes económicos. Los agentes económicos eran tres, eran las familias, las empresas y el Estado, ¿veis? Entonces aquí se dice que la empresa es un agente económico, es una organización, las cosas no están al aire libre, o sea, al aire dispuestas, sino que hay una forma, hay un método para realizar las cosas, es una organización, es un sistema abierto, no está cerrado, porque las empresas se relacionan con el exterior, cogen input, que ya veremos, y sueltan output, ¿vale? Se relacionan, las empresas contaminan, las empresas dañan, las empresas también producen trabajo y gracias a las empresas hay empleo, ¿vale? Es un sistema abierto y es una unidad jurídico-financiera. Todos estos son definiciones de empresa, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a analizar una a una. Unidad básica de producción, pues lo que hemos dicho, produce bienes y servicios que la sociedad necesita mediante una combinación de factores de producción. Los factores de producción que vimos también en economía son tierra, trabajo y capital. También existe la iniciativa empresarial, ¿vale? Pero no lo recogemos aquí, sino recogemos los tres factores básicos que son tierra, trabajo y capital. Es un agente económico. ¿Por qué es un agente económico? Lo que decíamos antes, transforma los factores productivos en bienes y servicios y genera riqueza que luego distribuye en forma de rentas. Tú vas a trabajar a una empresa, prestas tus servicios y ¿qué hace la empresa? Te distribuye la riqueza que ha ganado, ese beneficio, una parte de ese beneficio a ti, en este caso, si eres el trabajador, te lo reparte en forma de las llamadas rentas, en forma del salario. Es una organización, otra de las definiciones, porque integra una serie de elementos humanos y materiales dirigidos y coordinados por un empresario. ¿Para qué? Para conseguir unos objetivos económicos. Por eso es una organización, no se hace al libre albedrío, sino que hay una coordinación por parte del empresario, por parte de una persona que ejerce el liderazgo. Es un sistema abierto porque lo que hemos dicho antes, que integra un conjunto de elementos interrelacionándose entre sí y con el entorno, con el exterior. Contribuye a alcanzar un objetivo común. La empresa influye en el entorno y recibe influencias de él. Ya lo veis con todos los temas del medio ambiente. Cómo tenemos el sistema, nuestro medio ambiente, cómo se ve dañado o perjudicado debido a muchas veces las empresas que no se portan éticamente. Por último, es una unidad jurídico-financiera, es decir, que posee unas características vinculadas con su forma jurídica, que ya veremos en el siguiente tema, lo que es la forma jurídica, y precisa de una serie de recursos financieros para poder desarrollar su actividad y crecer. Necesita el capital. Ya veremos esta última definición, lo que es una unidad jurídico-financiera, es digamos la definición como más difícil, pero ya lo veremos, ¿de acuerdo? En el siguiente tema. Bueno, pues todo esto son las definiciones de lo que es la empresa, junto con esta primera definición que yo os he dado, ¿de acuerdo?
Bueno, vamos al punto 2, que era la creación de valor, que es una definición muy importante porque esta definición luego lo vamos a retomar en lo que es la parte de la función de producción de la empresa. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a verla despacito y luego la retomaremos en otros temas más adelante. Bueno, ¿qué es el valor añadido? ¿Vale? Ese valor añadido, como su nombre indica, añade, suma. ¿Vale? Pues el valor añadido es una diferencia entre el valor de los bienes producidos y el coste de los factores productivos o input empleados en su producción. Los factores productivos ya hemos dicho que son tierra, trabajo y capital. Es decir, el valor añadido, cuando yo he dicho que es una suma, tú tienes unas zapatillas y, por ejemplo, las zapatillas están hechas de cuero, están hechas de plástico también, llevan una serie de cordones, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo tuviera los cordones por un lado, el cuero por otro y el plástico por otro, no me sirve para nada. Ahora, si junto todo eso, si junto los cordones, junto con el cuero, junto con el plástico, consigo hacerme unas zapatillas, ¿vale? Pues lo tenéis que imaginar de una forma un poco especial, pero haríamos una serie de zapatillas, ¿vale? Claro, nos costaría el valor de las zapatillas en su conjunto es más elevado que el cordón por sí suelto, el cuero por sí suelto y el plástico por sí suelto, ¿vale? Por eso yo he dicho que es un valor añadido porque suma. Tú con unos cordones no te los puedes poner en los pies y andar. Necesitas que esos cordones vayan puestos en algún sitio. Tienen una función, que es estar en unas zapatillas o estar en unos zapatos. ¿Vale? Entonces, nosotros en lo que es la función de producción, la empresa lo que está haciendo es añadir valor. Ese valor luego lo sacamos mediante la diferencia entre los bienes producidos y el coste de los factores que nosotros hemos empleado para producirlo. Pues la diferencia es el valor añadido que estás dando a ese producto. Otro ejemplo, pues es una barra de pan. Para hacer una barra de pan, ¿qué necesitas? Pues necesitas sal, necesitas levadura, necesitas harina, porque por sí solos esos productos no te sirven. Entonces, esos productos producidos realmente, ¿de acuerdo? Dándoles forma, elaborándoles, pues obtienes una barra de pan que evidentemente costará, tendrá un valor añadido diferente a lo que es la harina, a lo que es la sal y a lo que es la levadura que he dicho para hacer la barra de pan, por ejemplo. Voy a describir aquí un poco más lo que es la cadena de valor para que luego se sepa, porque ya os digo que parece que es una chorrada, pero es bastante importante. Con la descripción del valor añadido, luego se utiliza para poder calcular uno de los elementos macroeconómicos, como es el Producto Interior Bruto. ¿Vale? Lo podemos calcular a través del valor añadido de la producción en una fecha determinada en un país, ¿vale? Entonces es bastante importante. Bueno, hemos dicho que las empresas son agentes económicos, habíamos dicho en unas definiciones, ¿vale? Y utilizan una serie de entradas o factores de producción que los llamamos input, ¿vale? Utilizan los factores productivos, la tierra, el trabajo y el capital, los transforman, lo que estoy diciendo, o sea, para hacer una barra de pan, ¿qué utilizamos? Unos inputs, pues utilizamos harina, agua, sal, levadura, ¿vale? Y se transforman y dan lugar a unas salidas o productos, en este caso las barras de pan. Vamos haciendo pan. Este proceso por etapas constituye lo que se denomina la cadena de valor de la empresa. Es una cadena de valor porque cada fase va añadiendo valor. En cada uno de estos eslabones, las empresas crean o aumentan la utilidad de los bienes. Los convierten en más útiles y aptos para satisfacer las necesidades humanas, porque es lo que decía, es decir, si yo tengo por un lado la sal, por un lado la levadura y por un lado la harina, ¿qué hago?
Sí, claro, me diréis, la sal, bueno, pues nos sirve de aderezo para las comidas, la levadura para hacer una serie de bollos, pero para hacer cerveza, pero no te lo comes por sí solo, ¿vale? Sino que lo tienes que elaborar si quieres que sea más útil. Entonces, haces pan y me satisface una necesidad humana que es, por ejemplo, que me quiero comer ahora un bocadillo. Claro, no me puedo comer un bocadillo de lomo con sal por sí solo, con harina por sí solo o con levadura por sí solo. Necesito pan y el pan sale de realizar esa elaboración que yo he dicho, ¿vale? Realizar una cadena de valor con una serie de eslabones. ¿Qué pasa? Que evidentemente como lo valoramos más y se convierte en más útil para nosotros y nos va a satisfacer las necesidades, hay que pagar un precio más elevado. Claro, una barra de pan cuesta más caro que un grano de azúcar, que un grano de levadura o que un grano de harina, ¿vale? Las empresas lo que hacen es crear valor añadido para que los bienes y servicios tengan mayores beneficios para las personas y valorarlo, tenerlo a un precio más caro. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros nos compramos un Rolls Royce, cuesta mucho más caro un Rolls Royce que un Mercedes. ¿Por qué? Porque su elaboración, porque la cadena de valor de ese producto pasa por unos eslabones que necesita unas materias primas que son más caras que, por ejemplo, las de un Mercedes. Con lo cual, ese producto va a ser más caro, ¿vale? Aquí tenemos cómo crear valor en una bodega, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Que le explicaré más detenidamente porque es un ejercicio, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es el proceso de creación de valor para que veáis, es decir, entran los factores input, cómo funciona una empresa. Entran tierra, trabajo y capital, los recursos, ¿vale? Para llevar a cabo la actividad que se va a desarrollar, la maquinaria, las instalaciones, la energía, el agua, la luz, se transforma mediante una tecnología, ¿vale? En el proceso productivo, la tecnología que tendremos, ya puede ser la tecnología, las herramientas que nosotros dispongamos, y salen unos bienes o servicios que los llamamos output. Son los productos que resultan de la transformación de estos inputs. Bueno, pues nos quedamos aquí. Luego voy a hacer un ejemplo manual explicando cómo se hace este ejercicio, porque a lo mejor lo tenéis aquí y no está muy claro. Aquí os dejo, chicos. Un saludo.